Noche macabra. Mi nombre es Alejandro y he sido camionero durante casi 40 años. Con el retiro a la vista, creía haber visto y vivido todo lo que estas solitarias rutas podían ofrecerme. Pero aquella noche, en un tramo olvidado del mapa, la oscuridad se hizo tan densa que sentí que el mismísimo infierno se había descargado en la carretera. Todo comenzó cuando decidí tomar una ruta poco transitada para realizar una entrega en una zona remota del norte. La noche caía sin aviso y la niebla se arremolinaba en el aire, haciendo que el camino se transformara en un laberinto de sombras. No contaba con la modernidad de los GPS ni la conectividad de un celular, mi único aliado era el viejo mapa de papel y la experiencia forjada a lo largo de años en la ruta. Sin embargo, aquella noche, ambos parecían traicionarme. Mientras mi camión avanzaba lentamente por una carretera de tierra casi inexistente, el silencio era absoluto, roto únicamente por el rugido del motor y el crujir de la grava bajo las ruedas. Cada kilómetro recorría parecía alejarme más del mundo que conocía, llevándome a un territorio dominado por el misterio y la inquietud. Fue en uno de esos tramos, cuando la niebla era tan espesa que las luces parecían fundirse en un brillo fantasmal, que me percaté de que había perdido el rumbo. Decidí salir de la ruta principal para intentar orientarme. Con pasos vacilantes, abandoné la cabina del camión y recorrí un sendero apenas visible, iluminado solo por la débil luz de mi linterna. El ambiente estaba cargado de una energía opresiva y a cada paso sentía que algo me observaba desde las sombras. No sabía si era producto de mi imaginación o si realmente había fuerzas acechando en ese lugar olvidado por la civilización. De pronto, a lo lejos, vislumbré una luz parpadeante entre los árboles. A pesar del terror que me embargaba, mi necesidad de encontrar algún refugio o señal de ayuda me impulsó a dirigirme hacia ella. Cuanto más me acercaba, más definía la silueta de una vieja cabaña. Su estructura, visiblemente abandonada, estaba envuelta en un aura de decadencia, ventanas rotas, la pintura descascarada y un silencio tan absoluto que parecía gritar advertencias. Al llegar, me escondí tras unos arbustos, intentando observar sin ser visto. Fue entonces cuando, al asomarme discretamente a una de las ventanas sucias, mis ojos se toparon con una escena que jamás podré borrar de mi memoria. Una anciana, con el rostro surcado de arrugas y ojos vacíos, se encontraba de pie en el interior. Vestía una larga bata manchada y, en sus manos temblorosas, sostenía un objeto indescriptible que emitía un brillo siniestro. La figura parecía sumida en un trance, absorta en un ritual oscuro que jamás podría comprenderse. El horror me paralizó por un instante. No había palabras que pudieran describir la mezcla de asombro y pavor que me embargaba. Sin embargo, un leve crujido bajo mi pie hizo que la anciana se girara bruscamente. Sus ojos, inyectados en un rojo enfermizo, se posaron en mi escondite. Sin mediar palabra, comprendí que aquello no era un simple acto de una mente perturbada, sino la manifestación de algo inhumano y maldito. Con el corazón a punto de estallar, retrocedí lentamente, sin querer despertar aún más aquello que ya parecía haberse fijado en mí. Regresé al camión a toda prisa y encendí el motor con manos temblorosas. No podía creer lo que acababa de presenciar, pero lo que viví esa noche me demostró que en la soledad de la carretera se ocultan horrores insospechados. Mientras retomaba la ruta, intenté convencerme de que era una alucinación provocada por el cansancio y el estrés. Pero algo, en lo más profundo de mi ser, me decía que aquello había sido real, demasiado real para ser ignorado. La carretera, normalmente un espacio de libertad, se transformó en un escenario de pesadilla. Cada curva, cada tramo en el que la niebla se espesaba, parecía conducirme de vuelta a la cabaña. En el retrovisor, en varias ocasiones, creí ver la figura encorvada de la anciana, avanzando lentamente, como si desafiara las leyes de la naturaleza. No importaba cuánto acelerara, la presencia se mantenía, acechándome con una determinación escalofriante. La desesperación crecía a medida que el vehículo empezaba a fallar. El motor titubeaba, las luces parpadeaban y, en un momento dado, el camión se detuvo en medio de una curva cerrada. Miré a mi alrededor y el silencio se tornó abrumador.
En medio de la penumbra, apenas distinguible entre las sombras, aparecieron símbolos extraños grabados en la chapa de la puerta lateral, como si algo hubiera marcado mi destino. La inquietud se convirtió en terror puro. Con el alma desgarrada y sin otra salida aparente, abandoné el vehículo para buscar algún indicio de ayuda. Caminé por la carretera, sintiendo la humedad de la niebla calar en mis huesos, y cada crujido bajo mis pies era un recordatorio de lo cerca que podía estar la fatalidad. No había señales de vida, ni el más mínimo indicio de que alguien estuviera en la zona, salvo aquella luz intermitente que provenía de un pequeño edificio en ruinas, oculto entre la espesura del bosque. El edificio, que parecía una choza olvidada por el tiempo, tenía un aire lúgubre. Al adentrarme en su interior, el frío me envolvió, y la penumbra era tan densa que cada sombra parecía moverse con vida propia. Mientras avanzaba, el ambiente se volvía cada vez más opresivo, y la sensación de ser observado era ineludible. Las paredes, gastadas por los años, guardaban secretos que el olvido no pudo sepultar. Cada grieta, cada mancha, parecía susurrar una historia de dolor y desesperación. En un rincón, encontré un viejo diario cubierto de polvo. Aunque mis manos temblaban al sostenerlo, pude leer algunas páginas que relataban experiencias similares a la mía, encuentros con presencias que desafiaban la lógica, rituales oscuros y pactos inhumanos que se sellaban en el aislamiento de la noche. Entre sus líneas, se mencionaban nombres y lugares que hoy en día resultan imposibles de creer. Cada palabra era un eco de una tragedia que había dejado huella en quienes osaron enfrentarse a lo desconocido. No pude evitar sentir que aquello no era una simple coincidencia. Había algo en aquel diario que me hablaba directamente, como si supiera que yo también había desafiado al destino. El miedo se apoderó de mí de nuevo, pero también una extraña determinación. Tenía que salir de ese lugar maldito, debía volver a la carretera y dejar atrás el oscuro legado que allí residía. Reingresé al camión y, a pesar de la sensación de que la presencia de la anciana se había impregnado en cada fibra de mi ser, encendí el motor una vez más. A cada kilómetro, el recuerdo de aquella noche se hacía más vívido, la niebla, la cabaña, la figura espectral que emergía de la oscuridad. La carretera se extendía interminable y la soledad se convertía en mi única compañía. Pero el verdadero horror no estaba en lo que había visto, sino en la certeza de que algo me perseguía, algo que había marcado mi destino con una maldad ancestral. A medida que avanzaba, la tensión aumentaba. En un descuido, vi en el retrovisor el reflejo de aquella anciana, flotando sobre el asfalto, con una mirada que desbordaba malevolencia. No era un sueño ni una alucinación, era la personificación del terror. Intenté acelerar, pero el camión parecía querer detenerse, como si la oscuridad se empeñara en arrastrarme hacia ella. Las luces de la ciudad, a lo lejos, se convertían en la única esperanza de escapar de ese tormento interminable. Finalmente, tras horas de angustiosa conducción, la silueta de una pequeña urbe comenzó a perfilarse en el horizonte. La esperanza me llenó, aunque el recuerdo de la noche macabra se mantenía latente en mi mente. Con el corazón aún palpitante, maniobré para incorporarme de nuevo a la carretera principal. Cada kilómetro recorrido era una lucha contra el pánico, un intento desesperado por olvidar lo inexplicable. Pero la imagen de aquella anciana, con sus ojos desorbitados y su sonrisa de ultratumba, permanecía grabada en mi memoria. Desde esa noche, cada vez que escucho el eco del motor en la distancia, siento un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Cada vez que miro en el espejo, temo ver aquella figura en la penumbra, esperando el momento de regresar. La experiencia me ha enseñado a respetar la oscuridad y a entender que hay fuerzas que trascienden la lógica humana. Incluso en el ocaso de mi carrera, el miedo sigue latente y las sombras de la noche me recuerdan que el terror es real y que nunca se desvanece por completo. A veces, en mis momentos de soledad, cierro los ojos y revivo cada detalle de aquella noche. La sensación del frío que calaba hasta los huesos, el sonido sordo del motor del camión, el temblor incontrolable de mis manos al girar el volante y la imagen imborrable de aquella anciana deslizándose en la penumbra. Cada fragmento se clava en mi mente como una cicatriz que el tiempo no ha logrado borrar. Y aunque intento relegar aquel suceso al pasado, sé que siempre estará conmigo,
como un recordatorio de que en el vasto mundo existen misterios y horrores que desafían toda explicación. Hoy, mientras me preparo para emprender mi última ruta antes de colgar el volante, no puedo evitar sentir una mezcla de melancolía y temor. La carretera, con su interminable oscuridad y su soledad abrumadora, se ha convertido en un ente vivo que me ha enseñado lecciones invaluables sobre la fragilidad de la existencia. Algunos dirán que los relatos de terror son meras invenciones, sin embargo, mi experiencia es prueba viviente de que, en la noche, la línea entre la realidad y la pesadilla se difumina de manera irrevocable. Así concluye mi relato, un testimonio de aquella noche maldita que cambió mi vida para siempre. No busco infundir miedo sin razón, pero quiero advertir a quienes, como yo, transitan en la soledad de la noche, eviten caminos olvidados, donde la luz de la civilización se extingue y da paso a horrores ancestrales. La oscuridad esconde secretos que jamás deberían ser desvelados y en cada sombra acecha una amenaza lista para reclamar a quienes se atrevan a desafiarla. Hoy, con cada kilómetro recorrido, el eco de aquella noche macabra me acompaña. La experiencia me ha enseñado que la maldad no descansa y que, en las profundidades de la noche, existen presencias capaces de transformar la realidad en un infierno interminable. Mi historia es real y espero que sirva de advertencia a todos aquellos que se aventuren por rutas solitarias. La oscuridad siempre guarda algo más que simple ausencia de luz y en sus profundidades, el terror aguarda paciente, dispuesto a atraparte sin remedio. Que estas palabras sirvan de memoria y de escudo contra lo inexplicable. La vida es frágil y, en ocasiones, lo que consideramos cotidiano se convierte en el escenario de horrores inimaginables. Y así, mientras el sol se asoma tímidamente tras el horizonte, yo sigo adelante, con la certeza de que la sombra de aquella noche jamás se desvanecerá por completo. Huellas en la oscuridad. Nunca imaginé que una noche solitaria pudiera llevarme a confrontar los límites de la realidad. Soy Esteban, camionero desde hace más de 20 años, y he surcado innumerables rutas desiertas, cargando sueños y cargas pesadas en mi viejo camión, el Errante. Sin embargo, ninguna travesía me marcó de forma tan indeleble como aquella fatídica noche en la carretera del viento. Era una noche fresca de otoño, el crepúsculo se desvanecía y la luna apenas asomaba, tiñendo la vía de un pálido resplandor. Con el motor rugiendo y la radio murmurando noticias sombrías de accidentes y desapariciones, me adentré en la inmensidad de la oscuridad. La carretera se extendía interminable, casi como un lazo que unía el mundo de los vivos con el reino de lo inexplicable. Apenas habían pasado unos kilómetros cuando, a la orilla del camino, detecté una figura solitaria. A lo lejos, apenas distinguible entre las sombras, se veía a un hombre caminando lentamente. Mi instinto me dictaba evitar detenerme, la política personal de no recoger extraños era tan vieja como mi oficio, pero había algo en esa silueta que no me permitía ignorarla. La figura parecía flotar, como si el peso del tiempo y la fatiga no tuviesen cabida en sus pasos errantes. Reduciendo la velocidad, me acerqué y detuve el errante a un costado de la vía. Al bajar la ventanilla, pude ver a un hombre de mediana edad con rasgos demacrados y ojos que parecían haber visto demasiado. No emitió palabra alguna, tan solo me observó con una mirada fija y distante. Sin más, asintió levemente y a pesar de mis reservas, lo dejé subir a la cabina. Apenas cruzó el umbral, el ambiente se impregnó de una extraña opresión. El silencio que se instaló en la cabina fue ensordecedor, roto únicamente por el monótono zumbido del motor y el tenue murmullo de la radio. Intenté distraerme subiendo el volumen de la estación, pero las noticias parecían predicar tragedias en tiempo real, accidentes inexplicables y desapariciones en la misma región. La ironía no se me escapó, y mi mente, acostumbrada a la lógica del asfalto, comenzó a dudar de lo que mis ojos presenciaban. Mientras retomábamos la ruta, el desconocido, quien después identificaría en mis recuerdos como Alonso, se mantenía inmutable, como si estuviera atrapado en un letargo inexplicable. Su rostro, pálido y sin la calidez de la vida, parecía reflejar el profundo cansancio de un alma condenada. Yo, que jamás había sido de creer en fantasmas o presencias sobrenaturales, sentí un escalofrío recorriendo mi espalda.
La sensación de que algo trascendental se estaba gestando en la soledad de la noche era casi palpable. A medida que avanzábamos, la carretera se transformaba. Las curvas se volvían más cerradas y la luz menguante proyectaba sombras que parecían moverse con voluntad propia. El interior del errante se enfriaba de manera inexplicable. Cada centímetro del camión parecía cargado de una energía que no lograba identificar. Mi mente, dividida entre la lógica y el miedo irracional, comenzaba a formular preguntas sin respuesta. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué, en pleno tránsito, se mostraba tan vacío, tan distante de la realidad? Decidí buscar un respiro y, tras varios kilómetros, encontré un pequeño estacionamiento en una antigua estación de servicio abandonada. El lugar, desierto y silente, me ofrecía la promesa de una pausa necesaria para ordenar mis pensamientos. Apagué el motor y salí para estirar las piernas. El aire frío de la noche golpeó mi rostro y por un instante me sentí libre de la opresiva atmósfera del camión. Sin embargo, al dar la vuelta, percibí una sombra difusa que se movía al borde de mi visión. ¿Era mi imaginación o acaso alguien me seguía a lo lejos? Dentro del errante, el silencio había mutado en una presencia casi tangible. Al volver al interior, para mi horror, noté que Alonso había desaparecido. No quedaba rastro alguno de él, salvo por unas pequeñas huellas de humedad en el suelo, como si algo o alguien hubiera dejado su marca efímera antes de desvanecerse en la penumbra. Mi corazón latía con fuerza y la incertidumbre me invadió por completo. ¿Había sido todo fruto del cansancio o había presenciado algo que desafiaba cualquier explicación lógica? Sin opción a detenerme en medio de la noche, retomé la ruta, aunque cada kilómetro se sentía como un paso hacia lo desconocido. La radio seguía emitiendo noticias de tragedias y sucesos inexplicables en la zona, y cada informe parecía resonar con mi extraña experiencia. Mientras conducía, la sensación de ser observado crecía a cada instante. No era la soledad de la carretera, sino algo más, una presencia intangible que me seguía de cerca. En el reflejo del parabrisas pude distinguir brevemente la silueta de alguien, pero al voltear no había nada más que la oscuridad impenetrable. El recuerdo de viejos relatos de camioneros comenzó a invadirme, historias contadas en paradas de descanso sobre espíritus que vagan eternamente en busca de redención, almas perdidas condenadas a recorrer el asfalto sin fin. Mi mente se debatía entre la incredulidad y la posibilidad de que, en aquella noche, hubiese subido a mi cabina un espectro. La imagen de un amigo, fallecido en un accidente hace años en esa misma carretera, se mezclaba con la figura de Alonso, borrando la línea entre lo real y lo sobrenatural. La travesía se alargó en una espiral de angustia y desconcierto. Con cada curva, el asfalto parecía susurrar secretos antiguos y la radio, entre estática y noticias, se transformaba en el eco de voces que ya no pertenecían a este mundo. El errante, mi fiel compañero, se había convertido en un escenario de sombras y presencias que se negaban a desvanecerse. Una sensación de fatalidad se apoderó de mí y comprendí que aquella noche era mucho más que una simple coincidencia. Durante largos minutos, conduje en un estado de alerta constante, tratando de aferrarme a cualquier indicio de realidad. La temperatura bajaba sin razón aparente y cada rayo de luz parecía combatir la oscuridad, solo para ser engullido nuevamente por ella. La presión en mi pecho aumentaba y cada latido me recordaba que estaba vivo, aunque mi alma se sentía atrapada entre dos mundos. En un intento desesperado por recuperar el control, busqué señal en mi radio y en mi teléfono, pero la comunicación se mostraba inestable, como si el universo mismo conspirara para aislarme en ese instante de terror absoluto. La soledad de la carretera y la imposibilidad de contactar a alguien reforzaban la certeza de que lo inexplicable se había instalado en mi camión. Mi mente, atormentada por la dualidad entre la razón y el miedo, comenzó a cuestionar cada uno de mis pasos. Decidí detenerme en una pequeña explanada, esperando que el aire libre me ayudara a aclarar mis pensamientos. Bajé del errante y me apoyé contra la fría carrocería, mirando fijamente la ruta que se extendía en la oscuridad. El silencio era absoluto, pero en ese vacío sentí como si alguien susurrara mi nombre. No se trataba de un sonido audible, sino de una vibración interna que calaba hasta lo más profundo. El pánico amenazaba con apoderarse de mí, pero sabía que debía mantener la calma.
Mientras permanecía allí, inmóvil y envuelto en una mezcla de asombro y terror, mis recuerdos se hicieron presentes, historias de compañeros que nunca habían regresado, de almas que vagaban sin descanso tras una tragedia. La imagen de Alonso, o aquello que había tomado su forma, se presentó en mi mente como una advertencia. Tal vez, en aquella noche, el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos se había desgarrado, y yo había sido testigo de algo que jamás podría comprender del todo. Al retomar la marcha, el camión y yo parecíamos compartir un secreto. La ruta continuaba, implacable, y la presencia que había sentido en la cabina se hacía cada vez más insistente, casi como si me guiara hacia un destino desconocido. El interior del errante se tornó en un escenario de sombras, donde cada destello de luz revelaba figuras fugaces que desaparecían al instante. Mi mente, aunque dominada por el miedo, trataba de asir algún indicio de lógica en medio del caos. Cada kilómetro que avanzaba era un recordatorio de lo efímero de la vida y de la delgada línea que separa la existencia de la nada. La carretera del viento, con su silencio amenazante y sus sombras inquietantes, me había hecho partícipe de un enigma que desafiaba toda explicación. La voz de la radio, ahora casi imperceptible entre estática y susurros, hablaba de tragedias pasadas y de destinos inciertos, mientras mi corazón latía al compás de una melodía de terror. Al final de aquella noche interminable, al llegar a un pequeño poblado donde la civilización parecía un espejismo, supe que jamás podría olvidar lo vivido. La imagen de Alonso, la inexplicable bajada de la temperatura, el eco de voces que no pertenecían a este mundo y la sensación de haber sido observado por presencias invisibles, se habían grabado en mi interior de forma imborrable. Caminé por las calles desiertas del pueblo, tratando de encontrar refugio en la luz de alguna farola, pero incluso allí, en medio de la aparente seguridad, la oscuridad parecía acechar. Hoy, al rememorar aquella experiencia, me doy cuenta de que la vida de un camionero está llena de rutas que se cruzan con lo desconocido. La soledad del asfalto y la inmensidad de la noche esconden secretos que la mente humana se resiste a comprender. Aquella noche en la carretera del viento me enseñó que, a veces, la realidad se disfraza de pesadilla y que lo inexplicable puede colarse en el más cotidiano de los viajes. Cada vez que arranco el errante en la penumbra, siento el peso de aquella noche. Mi cuerpo sigue la rutina de un conductor experimentado, pero mi alma guarda el eco de unos pasos perdidos en la oscuridad, de una presencia que, aunque ausente, aún recorre la cabina en silencio. No me atrevo a hablar de ello en exceso, pues temo que las palabras se queden cortas ante lo vivido. Sin embargo, cada noche, al cerrar los ojos, revivo el temor de haber sido cómplice, aunque involuntario, de algo que traspasaba la comprensión humana. He intentado justificar aquel suceso como fruto del cansancio y del agotamiento, pero la lógica se deshace ante la evidencia de lo inexplicable. Las huellas en la oscuridad, los murmullos que parecían venir de otro mundo, y la ineludible sensación de que algo me había observado, me persiguen en cada viaje. La experiencia se ha convertido en una marca indeleble en mi vida, un recordatorio de que la frontera entre la realidad y el misterio es, en ocasiones, demasiado tenue para distinguirla. Hoy, mientras recorro nuevas rutas y atravieso noches desiertas, evito pensar en aquella fatídica velada. Sin embargo, sé que en algún rincón de la carretera del viento, en la inmensidad de la noche, aún habita aquello que aquella noche me reveló. Y aunque trate de aferrarme a la rutina y a la lógica, el terror silencioso de aquella experiencia me acompaña, recordándome que, en el vasto universo de lo desconocido, hay secretos que jamás se podrán explicar por completo. Esta es mi historia, la crónica de una noche en la que el asfalto, la penumbra y una presencia misteriosa se unieron para desafiar mi entendimiento. Y es que, a veces, la vida nos enfrenta con realidades tan perturbadoras que nos obligan a cuestionar si, en realidad, estamos solos en el camino. Cada kilómetro recorrido es ahora un recordatorio de que en la oscuridad, las huellas del pasado y los susurros de lo inexplicable siguen latentes, esperando el momento oportuno para volver a manifestarse. Nunca olvidaré aquella noche. La imagen de Alonso, o aquello que tomó su forma, y la sensación de haber rozado el umbral de otro mundo, siguen presentes en mi memoria. Quizá, en el fondo, esa experiencia me enseñó que hay caminos en los que la realidad se entrelaza con el misterio, y que, en ocasiones, el terror no reside en lo que vemos.
sino en lo que sentimos al saber que lo inexplicable acecha en cada sombra. Hoy, al recorrer la vastedad de la carretera, sé que la oscuridad no es simplemente la ausencia de luz, sino la morada de secretos que esperan ser descubiertos. Y yo, Esteban, seguiré conduciendo, llevando conmigo la marca indeleble de aquella noche, en la que las huellas en la oscuridad se adueñaron de mi alma y me recordaron que, en el insondable abismo de la noche, nadie está realmente solo. Las almas en el camino. Desde hace tiempo quise compartir esta experiencia, aunque el mero recuerdo me hiela la sangre. Jamás imaginé que un viaje rutinario se transformaría en una pesadilla que, hasta hoy, me sigue persiguiendo en cada kilómetro recorrido. Soy conductor profesional y llevo años transportando carga a lo largo de las solitarias rutas de nuestro país. Sin embargo, aquella noche fría y desierta marcó un antes y un después en mi vida. Eran casi las 2 de la madrugada y ya llevaba más de 9 horas al volante, esquivando la inminente llegada de la noche para no verme envuelto en los peligros de las rutas solitarias. Aquella vía, olvidada por el tiempo y plagada de leyendas, siempre había sido motivo de inquietud entre los que conocemos sus curvas y recodos. El constante murmullo del motor, el silbido del viento y el retumbar de la carretera se combinaban en una especie de sinfonía lúgubre que parecía anunciar que algo fuera de lo común estaba a punto de suceder. Mientras avanzaba, el cansancio y la soledad se hacían cada vez más intensos. El paisaje, mayormente desierto, estaba cubierto por una oscuridad impenetrable. De repente, me vi obligado a detener el camión. Después de horas sin pausa, la necesidad biológica resultaba inaplazable. No había ninguna gasolinera a la vista, solo la vasta inmensidad de un paraje desolado y el silente abrazo de la noche. Con cierto recelo, maniobré el vehículo hasta el costado de la carretera, activé las luces de emergencia y bajé con cautela. El ambiente era escalofriante. La única luz que me acompañaba era la tenue linterna de mi celular, que apenas lograba perfilar las sombras de unos arbustos dispersos. El silencio era absoluto, roto únicamente por el crujido de la grava bajo mis pies. Mientras me encaminaba hacia un pequeño claro, sentí como si la misma oscuridad se hubiese apoderado de cada rincón, susurrando secretos inconfesables. Fue entonces cuando, a lo lejos, un murmullo casi imperceptible llegó a mis oídos. Al principio, pensé que era producto de mi imaginación, fruto del cansancio acumulado, pero pronto se transformó en un susurro lastimero, como un clamor apagado pidiendo auxilio. Sin detenerme a dudar, decidí adentrarme un poco en el bosque cercano. Cada paso era una lucha contra el pánico y el aire parecía volverse más denso con cada metro que avanzaba. No había indicios de presencia humana, solo la sensación de que algo oculto se deslizaba entre las sombras. La linterna de mi celular iluminaba apenas unos metros a la vez, y el silencio era tan absoluto que, en cada crujido de rama, mi corazón latía con fuerza desmedida. El susurro se tornaba más insistente, casi como si fueran voces ahogadas en el viento. Con la incertidumbre latiéndome en las venas, continué, impulsado por una mezcla de curiosidad y terror. En algún recodo del bosque, el murmullo cesó abruptamente, dejando un vacío que, irónicamente, fue aún más aterrador. Llegué a un claro donde los árboles parecían haber perdido toda vitalidad. Sus ramas, secas y retorcidas, se alzaban como manos esqueléticas contra un cielo sin luna. Fue allí, en medio de ese silencio sepulcral, donde mi linterna captó una imagen que me paralizó: 2 cuerpos, colgando de las ramas de un árbol centenario. Las figuras, de aspecto juvenil, exhibían heridas profundas y desordenadas, signos inequívocos de una violencia brutal. No podían haber sido colocados allí por la casualidad, era evidente que algo o alguien había querido que esos rostros quedaran para siempre marcados por el sufrimiento. El impacto de la visión me sumió en un estado de horror indescriptible. Mis piernas comenzaron a temblar y la mente se llenó de preguntas que parecían no tener respuesta. ¿Quiénes eran? ¿Qué fuerzas habían dispuesto tal escena? El llanto silencioso que había escuchado minutos antes, ahora se convertía en un eco ensordecedor que retumbaba en mi interior, exigiendo justicia o venganza. Sin pensarlo, mi instinto de supervivencia me impulsó a abandonar ese lugar maldito.
Corrí sin rumbo, con la certeza de que algo o alguien acechaba en la penumbra. Subí a mi camión con la adrenalina a flor de piel, encendí el motor y, sin mirar atrás, emprendí una frenética carrera por la carretera. Cada kilómetro transcurrido era un intento desesperado de alejarme de aquella pesadilla. Sin embargo, las imágenes de aquellos cuerpos y los susurros desesperados no me abandonaban. Durante horas, el retumbar del motor se mezcló con mis recuerdos, creando una sinfonía de terror que no lograba disiparse. La oscuridad parecía haber tomado vida propia aquella noche. Mientras conducía, la carretera se transformaba en un escenario surrealista en el que las sombras parecían perseguirme. La soledad del trayecto se convirtió en una metáfora de mi propio aislamiento y cada curva era un recordatorio de lo efímera y frágil que es la existencia humana. No había radio, ni compañía, solo el sonido incesante del motor y mis propios pensamientos, cargados de una angustia que crecía sin cesar. Al llegar a un pequeño pueblo, decidí hacer una breve parada en una estación de servicio para recobrar el aliento. Sin embargo, incluso entre la luz artificial y el murmullo cotidiano de la gente, sentía que la oscuridad de aquella noche se había impregnado en mi ser. El miedo y la incertidumbre se negaban a abandonarme, como si aquello que había presenciado se hubiera convertido en parte de mi esencia. Durante días, la imagen de esos cuerpos colgando en el árbol se repetía una y otra vez en mis sueños, privándome del descanso y llenándome de una angustia insoportable. Con el tiempo, empecé a investigar discretamente sobre sucesos extraños en las carreteras y en los bosques cercanos. Encontré relatos de otros conductores que hablaban de sombras que se movían sin explicación, de voces que pedían ayuda en la oscuridad y de figuras que emergían de entre la niebla sin dejar rastro. Algunos decían que era obra de almas en pena, atrapadas en un limbo de dolor y desesperación. Otros, más escépticos, atribuían esos fenómenos a la imaginación exacerbada por el cansancio y el estrés. No obstante, cada relato coincidía en un punto: había algo en esos caminos que desafiaba la lógica y la razón. En mis noches de insomnio, mientras revisaba viejas fotografías y notas de mis viajes, no podía evitar preguntarme si mi presencia en aquel lugar no había sido una mera coincidencia, sino parte de un siniestro designio. El miedo se transformó en obsesión. Cada vez que iniciaba un nuevo viaje, la ansiedad me embargaba, y en cada cruce de caminos, una parte de mí se estremecía recordando aquella noche. La idea de que fuerzas desconocidas pudieran acechar en la penumbra me hacía sentir vulnerable, expuesto a un destino del que parecía no poder escapar. Recuerdo que, una vez, mientras conducía por una ruta desierta en el norte, creí ver, en el retrovisor, una figura que se movía rápidamente entre los árboles. Al detenerme, no había rastro alguno de lo que había visto, pero la sensación de ser observado persistió durante todo el trayecto. Fue entonces cuando comprendí que el terror no era solo lo que había presenciado aquella noche, sino la certeza de que en cada ruta, en cada kilómetro, podía encontrar la huella de aquello que nunca debió ser descubierto. Hoy, han pasado ya muchos años desde aquel fatídico suceso, pero el recuerdo sigue tan vívido como si hubiese ocurrido ayer. La experiencia me arrebató la inocencia y dejó en mí una marca imborrable, un recordatorio constante de que hay secretos que la oscuridad prefiere mantener ocultos. Cada vez que prendo el motor, siento que la carretera me habla, que entre el murmullo del viento y el retumbar de las ruedas se esconde una presencia que no descansa. No pido compasión ni indulgencia por lo sucedido, solo espero que mi relato sirva de advertencia. Si alguna vez te encuentras solo en la carretera, recuerda que hay misterios que es mejor no desvelar. La noche esconde secretos demasiado oscuros y, a veces, la curiosidad puede llevarnos a descubrir aquello que no estaba destinado a ser visto. Las huellas del pasado, aquellas marcas imborrables de un horror inenarrable, pueden reaparecer en los momentos menos esperados, recordándonos que la línea entre la realidad y la pesadilla es muy, muy fina. Cada noche, al encender el camión y perderme en el inmenso y sombrío panorama de la carretera, siento que no estoy solo. Esa experiencia me enseñó que el miedo es real, que hay sombras que no se disipan con el amanecer y que la oscuridad, en ocasiones, no es solo ausencia de luz, sino la presencia palpable de un terror ancestral.
Mi alma lleva la carga de aquel incidente y aunque trate de seguir adelante, la imagen de esos cuerpos y el eco de esos gritos me persiguen sin tregua. Hoy, mi único consuelo es saber que, al compartir esta historia, quizá otros conductores se cuiden un poco más y eviten adentrarse en lo desconocido cuando la noche se cierne sobre la carretera. Porque hay momentos en que la realidad se transforma en una pesadilla viviente y lo que en un instante parecía ser un viaje rutinario se convierte en el escenario de un horror tan intenso que, incluso en la vigilia, la mente se rehúsa a olvidar. Con cada kilómetro, la soledad y el silencio me recuerdan que hay huellas en la oscuridad, marcas de un pasado que, por más que intente sepultarlas, siempre resurgirán para recordarme que el camino de la vida está lleno de recovecos inquietantes. Y es en esa eterna encrucijada, entre el temor y la resignación, donde mi historia se sella, dejándome con la certeza de que hay secretos demasiado oscuros para ser olvidados, y que el eco de aquella noche seguirá resonando en cada viaje, en cada sombra, en cada susurro del viento. Nunca sabré si lo ocurrido fue obra de una mente agotada o si verdaderamente fui testigo de algo sobrenatural. Lo único que tengo es el ineludible recuerdo y el temor latente de que, en algún recodo de la carretera, las huellas en la oscuridad vuelvan a aparecer para reclamar lo que una vez fue dejado atrás. Esta es mi historia. Una historia de terror, de un camino marcado por la penumbra y el silencio de la noche, donde el destino se confabula con el misterio y el alma humana se enfrenta a lo inexplicable. Que quien la lea, lo haga con la precaución de saber que, en ocasiones, hay verdades tan crudas y dolorosas que es mejor dejarlas en el olvido. Pero yo, con el peso de aquella noche en el corazón, seguiré recordando, porque en el eco del motor y en la soledad de la ruta, el terror nunca se apaga del todo. El camino maldito. Siempre he sido un hombre de la ruta, acostumbrado a recorrer kilómetros de asfalto solitario en noches que parecen no tener fin. Mi nombre es Raúl Ortega y, desde muy joven, aprendí a leer en los rostros del camino, en el murmullo de la lluvia y en la penumbra de la noche. A lo largo de mis años como camionero, he cruzado paisajes que desafían la lógica, pero ninguna experiencia ha marcado mi alma como aquella fatídica noche en la que la realidad se confundió con la pesadilla. Era una noche particularmente oscura y húmeda. La tormenta se acercaba con una furia contenida, y la lluvia golpeaba mi parabrisas con insistencia. Mi camión, un imponente vehículo de doble remolque que heredé de mi padre, avanzaba despacio por la ruta del desamparo, una carretera solitaria que serpentea entre montañas y valles olvidados. Aunque había recorrido ese tramo en otras ocasiones, aquella noche algo se sentía diferente, como si el ambiente estuviera saturado de una inquietud inusual. Mientras el asfalto brillaba bajo la lluvia, recordé las historias que otros camioneros contaban en las paradas de descanso, relatos de sombras errantes y espectros que vagaban por zonas donde la vida parecía haberse extinguido. A pesar de ser un hombre práctico y racional, en el fondo siempre había una parte de mí que no podía evitar sentir escalofríos ante la mención de esos nombres prohibidos. La tormenta empeoraba y la luz de mis faros apenas lograba perforar la negrura. Fue en uno de esos momentos, en la curva de un puente centenario, donde algo captó mi atención. A lo lejos, justo en la orilla del viejo puente, distinguí una silueta. Al principio pensé que se trataba de algún transeúnte perdido, pero pronto noté que la figura no tenía el porte de alguien que se aventurara en medio de la noche, especialmente bajo una lluvia tan intensa. A medida que me acercaba, pude distinguir con mayor claridad que se trataba de dos figuras. Una de ellas era un hombre de mediana edad, vestido con ropas que parecían sacadas de otra época, con el rostro marcado por una profunda tristeza y desesperación. Junto a él se encontraba un muchacho de no más de 8 años, cuyos ojos vacíos y pálidos reflejaban un terror inexplicable. Mi instinto de ayudante se activó, pero al mismo tiempo, un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué hacían allí, en ese lugar tan inhóspito? Reduciendo la velocidad y manteniendo una distancia prudente, me detuve a unos metros del puente. El murmullo de la lluvia y el retumbar lejano del trueno se mezclaban con el sonido de mi propio corazón acelerado. Salí del camión con cautela, dejando la cabina y adentrándome en la penumbra.
El frío mordía mi piel y la humedad se infiltraba en mis huesos mientras me aproximaba a aquellas figuras que parecían ajenas a la realidad que me rodeaba. Caminé despacio, sin pronunciar palabra alguna, sintiendo como si cada paso me adentrara más en un abismo del que no habría retorno. Cuando estuve lo suficientemente cerca, la tensión se volvió insoportable. El hombre, que hasta ese instante había permanecido inmóvil, levantó lentamente la mirada y, por un breve instante, sus ojos se encontraron con los míos. En ellos vi la desesperación de alguien condenado, una mezcla de dolor y resignación que no pertenecía a este mundo. Antes de que pudiera reaccionar, sucedió algo que aún hoy me hiela la sangre. Sin previo aviso, el hombre se abalanzó hacia el pequeño acompañante. Con una violencia que parecía sobrehumana, levantó al muchacho en sus brazos y, en un acto abrupto e incomprensible, lo lanzó al vacío desde el borde del puente. El grito desgarrador del niño se perdió entre el estruendo de la tormenta y por un instante el tiempo pareció detenerse. Quedé paralizado, incapaz de comprender lo que acababa de presenciar. La figura del hombre permaneció estática unos segundos más, como si se sumiera en una profunda agonía, y luego, en un parpadeo, se desvaneció en la neblina de la lluvia. Corrí de vuelta hacia el camión, con la mente aturdida y el corazón en un puño. No podía creer lo que había ocurrido. Con manos temblorosas, me acerqué al borde del puente para tratar de ver a dónde había caído el muchacho. La oscuridad y el agua turbulenta ocultaban cualquier señal, y lo único que pude distinguir fue un vacío abismal. El silencio que siguió a ese acto fue ensordecedor, roto únicamente por el continuo golpeteo de la lluvia y el lejano retumbar del trueno. Sin pensarlo, regresé a mi camión y encendí el teléfono para llamar a la policía. Mientras hablaba con el operador, mi mente trataba de encontrar una explicación lógica, pero cada intento era en vano. Los oficiales llegaron poco después, 2 patrullas que se adentraron en la tormenta para investigar mi relato. Les conté todo lo que había visto, cada detalle, sin omitir la angustia que me embargaba. Sin embargo, sus rostros mostraron una mezcla de escepticismo y molestia. Parecían dudar de mis palabras, sugiriendo que quizás mi visión había sido producto de la fatiga y la humedad. Los agentes realizaron una minuciosa búsqueda alrededor del puente, revisaron el borde y los alrededores, pero no encontraron ni rastro del niño, ni indicio alguno de que hubiera caído algo. Incluso el puente, con su imponente estructura, parecía haber absorbido el misterio de aquella escena, ocultando cualquier huella del horror que yo había presenciado. Después de lo que me pareció una eternidad, me permitieron regresar a mi camión, pero mi mente seguía atrapada en el remolino del suceso. Durante las siguientes noches, el incidente se convirtió en una obsesión que no me dejaba en paz. Cada vez que recorría esa parte de la ruta del desamparo, sentía una presencia ineludible. El ambiente en el interior de mi camión se tornaba denso y a menudo veía sombras moviéndose fugazmente en el retrovisor, sombras que parecían seguir cada uno de mis movimientos. Intenté convencernos de que era fruto de mi imaginación, pero la angustia persistía. Poco a poco, empecé a recabar relatos de otros camioneros. Algunos confesaron haber visto figuras solitarias en las cercanías del puente, otros mencionaron la existencia de un hombre con ojos de dolor y un niño cuyos gritos se escuchaban en el silencio de la noche. Entre murmullos y advertencias, la leyenda local decía que en ese puente se había consumado una tragedia inmemorial, un hombre desesperado, consumido por una culpa inabarcable. Había perdido a su hijo en un accidente terrible y, incapaz de soportar el dolor, había llevado consigo a la pequeña alma en un último acto de desesperación. Desde entonces, decían, sus espíritus vagaban en busca de redención, condenados a revivir eternamente su tragedia. Aunque parte de mí intentaba mantener la lógica, no podía negar la sensación de que algo sobrenatural se había enredado en mi destino. Una noche, una semana después del incidente, mientras avanzaba a paso lento por la carretera, noté algo perturbador en mi retrovisor. Una tenue luz, parpadeante, seguía mi camión a la distancia. Al principio creí que se trataba de otro vehículo perdido en la tormenta, pero la luz no se acercaba, se mantenía siempre a la misma distancia, como si estuviera acechándome. Con el corazón en un puño, reduje la velocidad y me concentré en la carretera, intentando deshacerme de la sensación de ser observado.
La luz persistió, y en un instante de horror, distinguí en ella el contorno de aquel hombre del puente. Sus rasgos se delineaban con una claridad fantasmagórica, y su mirada, inexplicablemente, parecía fija en mí. Por un breve momento, sentí que la esencia misma de la desesperación se materializaba en ese reflejo, y comprendí que el pasado y el presente se habían entrelazado en un lazo imposible de romper. Con cada latido, el terror crecía dentro de mí, hasta que finalmente me vi obligado a detener el camión en un lugar seguro a un costado de la vía. Sentado en la penumbra de la cabina, con el motor apagado y la lluvia golpeando sin piedad las ventanas, me invadió un silencio sepulcral. Las horas parecieron dilatarse, y en esa soledad, cada recuerdo del incidente se repetía una y otra vez, marcando mi mente con una cicatriz imborrable. No pude dormir en toda la noche, atormentado por la imagen del hombre que, en un momento de desesperación, había cometido un acto inhumano. Con la llegada del alba, retomé mi ruta, aunque ya nada era igual. La carretera, antes familiar y rutinaria, se había transformado en un escenario de pesadilla. Cada vez que caía la noche, la sensación de ser observado me perseguía, y en ocasiones, el murmullo del viento parecía formar palabras inaudibles, un lamento que provenía de lo profundo del abismo. Mis compañeros de ruta, al notar mi estado, me advertían de volver a pasar por ese tramo, pero el destino, caprichoso e implacable, me obligaba a seguir conduciendo. Intenté razonar lo sucedido, buscar consuelo en explicaciones lógicas, pero la realidad se mostraba esquiva y cruel. Las noches se sucedían, y con cada kilómetro recorrido, la presencia espectral se volvía más intensa. La sensación de que el hombre y el niño seguían conmigo, como sombras del pasado, me acompañaban en cada giro del volante, en cada parpadeo de las luces del camión. Fue en una de esas noches, mientras atravesaba un tramo especialmente oscuro, que tuve la certeza de que el horror no era mera imaginación. El eco de aquel grito silenciado, la imagen del niño lanzado al vacío, y la mirada desesperada del hombre se grabaron en mi mente, impidiéndome hallar paz. Durante días, recorrí la ruta en un estado casi catatónico, sintiendo que el peso de lo inexplicable se cernía sobre mis hombros. Mi vida entera, hasta ese momento, había sido una sucesión de viajes sin sobresaltos, pero ahora cada ruta se convertía en un recordatorio de un pasado que me alcanzaba sin piedad. Con el tiempo, comprendí que aquello no era solo una pesadilla personal, sino parte de una leyenda más amplia, un oscuro secreto que la carretera guardaba celosamente. Entre susurros y relatos de la vieja guardia, se decía que el puente era un punto de confluencia entre este mundo y otro, un umbral donde los vivos y los muertos se encontraban, condenados a reencontrarse en un ciclo eterno de dolor y desesperación. La idea me helaba la sangre, y aunque traté de huir de esa ruta, el trabajo y la inevitabilidad del destino me obligaban a enfrentar, noche tras noche, el espectro de aquella tragedia. Hoy, cada vez que me siento al volante, siento el peso de aquella noche. La lluvia, en ocasiones, me recuerda el estruendo del trueno, el incesante golpeteo sobre el asfalto y la oscura silueta que parecía marcar mi destino. No sé si encontraré algún día la paz, si podré olvidar la imagen del hombre cuyos ojos desbordaban una pena inhumana o el vacío abismal que devoró la inocencia de un niño. Pero lo cierto es que, en cada viaje, el eco de esa noche maldita sigue resonando, recordándome que en el vasto silencio de la carretera hay secretos que jamás deberían ser descubiertos. He aprendido a vivir con la incertidumbre, a aceptar que hay fuerzas en este mundo que escapan a nuestra comprensión. Mi vida se ha convertido en un constante tránsito entre la realidad y la pesadilla, un camino sin retorno en el que cada kilómetro es una prueba de resistencia contra el terror inhumano que se oculta en la oscuridad. Y aunque he intentado racionalizar lo sucedido, cada vez que la lluvia golpea mi camión, siento que el pasado revive, que la sombra del hombre y la risa ahogada del niño se mezclan con el viento, formando un coro espectral que me arrastra hacia un destino del que no puedo escapar. No soy de los que buscan explicaciones en lo oculto, ni de los que se entregan a la superstición, pero esa noche cambió mi forma de ver el mundo. Aprendí, de la forma más dolorosa, que hay lugares y momentos en los que la línea entre lo real y lo imaginario se difumina hasta desaparecer.
Y así, mientras continúo mi vida en la ruta, con el volante firmemente en mis manos, sé que en cada curva, en cada tramo de oscuridad, podría acecharme el recuerdo de aquello que vi aquella noche. Una advertencia silenciosa de que el destino, a veces, nos arrastra hacia abismos de horror de los que no hay escapatoria. Hoy, cuando el sol se esconde y la lluvia comienza a murmurar en la penumbra, me pregunto si alguna vez encontraré el descanso. La soledad de la carretera es testigo de mi lucha interna, de mi intento desesperado por entender que, en el vasto y silencioso universo, existen caminos malditos que llevan consigo la esencia del dolor y la condena. Y mientras mis ruedas giran sin cesar, la sombra de aquella tragedia se cierne sobre mí, recordándome que, en el camino maldito, cada viaje es un enfrentamiento con los demonios del pasado. No sé si el día llegará en que pueda dejar atrás ese espectro, ni si la redención llegará a sanar las cicatrices que la noche dejó en mi alma. Lo único que sé es que, mientras siga conduciendo, el eco de esa noche persistirá en mi mente y cada kilómetro recorrido será un testimonio mudo de un horror que, sin remedio, se ha instalado en lo más profundo de mi ser. Así transcurre mi existencia, marcado por una experiencia que se rehúsa a desaparecer, una cicatriz en el alma que me recuerda constantemente que el terror no siempre proviene de la imaginación, sino de fuerzas reales que acechan en la penumbra de la noche. Y aunque el amanecer pueda traer consigo la promesa de un nuevo día, en mi interior siempre sabré que el camino maldito es un recordatorio eterno de que hay lugares en este mundo donde la oscuridad se convierte en ley, y donde el dolor de los que han quedado atrapados en su abrazo perdura para siempre. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.